El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente útil para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que es una enfermedad que en el cuerpo de una persona pobre, señores, eso es devastador. Porque así catastrófica como es con la salud, lo es con el bolsillo. Los costos de los medicamentos y los tratamientos son extraordinariamente altos. Y entonces, hacerle frente a ello, a menos que sean instituciones como estas o que sean familias que tengan recursos disponibles para enfrentarlos, es una situación sumamente difícil para cualquier familia humilde, campesina y citadina de cualquier lugar. Por tanto, poner su caridad en esas manos es brindarle apoyo a esas familias por esa vía de una institución que alarga los recursos, los hace largos, extendidos, para que le sirvan a más personas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, ahí frente a La Sirena. Ahí está ese albergue para jóvenes en alto riesgo, formarlos como buenos ciudadanos, y usted puede arrimar su apoyo ahí, porque es la congregación salesiana que está al frente de ellos. Y esa es la mejor garantía. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el presidente de la República habló ante la Asamblea de Naciones Unidas. Uno sabe que eso, decíamos nosotros ayer, es una asamblea disminuida en el sentido de que
la mayoría de la gente no le pone mucha atención a los discursos de los países pequeños que no tienen importancia geopolítica en el momento dado, porque no es porque sean pequeños. Cuando Cuba iba a hablar, uno sabía que los cubanos tenían espacio y había interés, porque entonces un Fidel Castro, imagínense ustedes, el primero fue Fidel, yo creo, y después mandaron al Che Guevara en una oportunidad. Esa gente en esa asamblea eran cosas que se le ponía atención porque eran personalidades muy referenciadas en el mundo por sus actividades políticas revolucionarias y su idealismo también en una sociedad latinoamericana que comenzaba como a despertar de las dictaduras de derecha, y entonces esta gente repuntaban como la solución a los problemas del mundo pobre, de los países más pobres y más desamparados y de los países afectados por el imperialismo. Bueno, yo hablaba ayer de las venas abiertas de América Latina, como escribió Galeano, Eduardo Galeano, uruguayo brillante, pero que era una especie de denuncia de lo que era esa industria o esa empresa extractiva de las riquezas de América Latina por el imperialismo. Y después nos hemos dado cuenta que entonces los que han extraído las riquezas son los propios latinoamericanos delincuentes, corruptos, políticos y militares y comerciantes, imagínense ustedes. Entonces, para la época, los cubanos eran un encanto. Fidel Castro, el Che y esa gente de Orticós, qué sé yo, esa gente iban a eso. O sea, países pequeños como Cuba tenía incidencia, o sea, que no es porque sean pequeños, pero los países como los nuestros no tienen esa importancia, a menos que, como pasó en el 65, si hubiéramos tenido un gobierno que hace una denuncia allí en Naciones Unidas, se le hubiera escuchado. ¿Por qué? Porque en medio de esa Guerra Fría, esa invasión norteamericana aquí tuvo una connotación mundial por la misma lucha a la Guerra Fría, como pasó con la Unión Soviética cuando invadió Checoslovaquia, o sea, Hungría. Es decir, que hay países pequeños que tienen su importancia en un momento dado, pero generalmente los presidentes de estos países van y hablan y eso como que no tiene trascendencia. Por tanto, el discurso del presidente, aunque tuvo un buen enfoque, yo pienso que tuvo un buen enfoque, porque su enfoque principalmente en el caso haitiano, porque a lo otro, muchos países se han referido y se van a referir a los mismos tópicos que el presidente se refería, a los problemas de la deuda, a los problemas de la pandemia y la economía, y el endeudamiento a que tenemos que apelar, y la escasez de recursos frescos a buenas tasas o préstamos cómodos para América Latina para poder hacerle frente a los problemas de pobreza y de las exigencias propias de estas naciones. Pero el presidente tuvo un buen enfoque sobre Haití. Nosotros esperamos que lo hiciera, desde luego. El buen enfoque no quiere decir que fue un buen discurso sobre el tema, porque faltó una propuesta. El presidente nos llevó una propuesta para el caso haitiano, simple y llanamente sugerencias sobre llamar la atención, diríamos, sobre Haití. ¿A quiénes? A las naciones más poderosas. Pero ¿qué pasa? Que ninguna de esas naciones van a esa asamblea. Me imagino que ese expediente lo cursan a través de la Secretaría o del Secretariado de Naciones Unidas, para que las naciones que mandan en el mundo, como son las europeas, China y Japón, Australia y esos países de allá del Indo-Pacífico, Estados Unidos y Canadá aquí en las Américas, son los países más importantes. Rusia no tiene tanta incidencia porque para estos países latinoamericanos y miran, bueno, qué importancia le pueden mostrar los rusos al problema haitiano. China tampoco, pero China tiene ya un avance comercial, anda detrás incluso de las relaciones haitianas con la República Popular China, que es de las pocas que tiene en la región relaciones con Taiwán. Entonces,
puede mostrar interés China. Japón ya tiene una amplia experiencia de colaboración en la zona. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que son los países que deben interesarse en el caso haitiano, porque Francia y Bélgica, que son dos países francófonos de Europa, y otras zonas, regiones, por ejemplo, de Suiza, que son francófonas, pero básicamente Bélgica y Francia son los francófonos de Europa. Entonces, esos países tienen que mirar hacia Haití. Repito, no hay una propuesta, el presidente no presentó una propuesta, simple y llanamente una advertencia, un llamado para que se tomara en cuenta la situación imperante en Haití y cómo esa situación nos afecta a nosotros y afecta la región. Hasta ahí, diríamos, es un enfoque enunciativo. Ahora, yo pienso que de ese discurso de Haití, el presidente Abinader debió, ya que iba a enfocar la incidencia de ese Haití descontrolado, fallido, de ese Haití tomado por las bandas, por mangas de delincuentes, de ese Haití dejado como a las manos de Dios, ese Haití puente de drogas y almacén de drogas, ese Haití tan inestable por la misma situación de pobreza y de falta de autoridad y de legitimidad de la autoridad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo eso? Yo entendía que el presidente podía haber llevado un informe y decirle a Naciones Unidas, a los pocos que estuvieran presentes y a ese secretariado y al Consejo de Seguridad por vía de comunicaciones, y decir lo siguiente: pueblos del mundo o pueblos ricos, naciones poderosas del mundo o las naciones que dirigen el Consejo de Seguridad y otras del Consejo de Seguridad o del grupo de los 20. República Dominicana es un país un poquito más grande que Haití. Y ese Haití de hoy recibió de parte de nosotros más de 8,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Haití ha devastado su país y es una amenaza para devastar el nuestro. Y ya de hecho lo están devastando, porque tenemos aquí 2,5 millones o 3, pero debió haber dicho el presidente cuántos son los haitianos que estimamos por lo menos que hay aquí. Segundo, que el país gasta un dineral en atenciones médicas, en atenciones educativas, en atenciones alimentarias o alimenticias en esta población que anda aquí flotante en este país y que nosotros no podemos soportar seguir gastando en parturienta tanto que gastamos en energía, en subsidios, en lo que fuere, pero que tenemos una situación aquí. No es solamente de amenaza porque son muchos, sino la amenaza en sí, los daños que se nos están ocasionando a nuestras generaciones futuras, a nuestra economía y a nuestra estabilidad. Pero el informe el presidente debió rendir un informe, pienso, pero eso es desde mi punto de vista, que probablemente esté equivocado. Y para salvar la palabra del presidente, ojalá yo estar equivocado, como se dice, porque en última instancia el presidente es la majestad y la grandeza de la República, es nuestro representante máximo, el primer magistrado de la nación y la referencia moral del país. Entonces, no sería bueno que nuestro presidente, nuestra referencia moral, no luzca por encima del promedio, como se dice, por encima de todas esas cosas. Pero a mí me hubiera gustado, para entonces ser un poco más, para personalizar más esta opinión, a mí me hubiera gustado que el presidente dijera ya en Naciones Unidas, y repito, y remitieran el informe a los demás, ¿por qué es que nosotros tememos de Haití? Para que no se vea que es una simple visión de negritud
una simple visión de separación, ustedes allá, nosotros aquí, una especie de telón, que nosotros no queremos ese telón, no queremos esa masa nigérrima, no la queremos aquí, y que nosotros queremos poner una especie de telón antinegro, que necesitamos algo como psicológico, sociológico, que la nación dominicana no sienta temor de ver a Haití, porque siente temor ver ese país tan desorganizado. Que no se ve así, es decir, con una especie de muro, o que el muro sea así, visto así. Que nosotros vamos a poner ese muro y decírselo allá mismo incluso, porque necesitamos regularizar las operaciones que se hacen en esa frontera, que se ha convertido en una frontera peligrosa, no solo para la República Dominicana, sino para la misma estabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica, porque por las situaciones de bioterrorismo, de terrorismo, infiltraciones de gente que vienen de África o de yihadistas que pueden entrar por Haití, entrar a Puerto Rico, llegar a Estados Unidos, y usted no sabe. O pueden entrar a los Estados Unidos vía Haití materiales, por ejemplo, radioactivos o materiales peligrosos para la salud de millones de norteamericanos. ¿Ustedes se imaginan que de Haití se haga Antrax? Y que salga un loco de esto con 2 fundas de Antrax y la suelte ahí en Estados Unidos, en cualquier sitio, es un bo pipo eso. Es decir, que Haití es una amenaza mucho mayor de lo que estamos viendo, porque no hay una autoridad allí, no hay legitimidad ni hay autoridad. Entonces, en un país que anda en una situación de desorden, pero con una frontera tan cercana como la de Estados Unidos, indudablemente que tiene que llamar la atención. Estados Unidos está empeñado en ponerle freno a ese desenfreno migratorio. Entonces, Naciones Unidas sale y dice que no se puede repatriar en forma masiva, que eso está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Por eso es lo que yo decía aquí, por eso es que República Dominicana no se atreve a repatriar a los presidentes temblorosos que nosotros tenemos. Porque si repatrian en forma masiva, Naciones Unidas sale a protestar porque las repatriaciones masificadas no se pueden hacer, porque hay que respetarle los derechos a la gente, porque hay que, a cada caso es un caso particular. Ustedes están oyendo. Pero eso no lo exigen a nosotros, pero Estados Unidos lo dice, Naciones Unidas, que Estados Unidos no puede hacer. Vaya, condénenlo. ¿Por qué no condenan a Estados Unidos por esas repatriaciones masivas? ¿Quién dijo que no se puede repatriar masivamente? Que vayan a Europa. ¿Y qué es lo que hacen en Europa? Entonces, toda esa hipocresía, me parece que el presidente pudo haber puesto más los puntos sobre las IES. Es decir, enfocar la cosa, el empleo, por ejemplo, cómo el empleo, la mano de obra abundante, la mano de obra ilegal, la mano de obra harapienta que viene de Haití en forma de hacinamiento para los lugares donde se asienta, que crea problemas de medio ambiente, problemas de estabilidad de las comunidades, etc. Entonces, esas cosas debieron ser expuestas. Los daños a las fuentes fluviales, a nuestros bosques, todo eso es una amenaza. Pero nosotros tenemos esas cosas documentadas. Entonces yo creo, pero esa es mi opinión personal, que el presidente, si no llevaba una propuesta de cómo hacer la cosa para Haití, porque también hay propuestas, el presidente pudo haber dicho, bueno, o haber llevado una propuesta. Por ejemplo, bueno, los países ricos van a disponer de una milésima de porcentaje de su PIB para contribuir con el desarrollo de Haití. Y los países como la República Dominicana y los países más pobres, bueno, van a tener una media milésima del Producto Interno Bruto para ser destinado como recursos para apoyar a Haití. Bueno, eso es una propuesta. Pero no se llevó ninguna propuesta y queda en lo enunciativo. De todas formas, hay que agradecer que el presidente
fue y lo planteó, pero es que yo he dicho lo siguiente, con palabras no vamos a resolver nada, es con hechos. Por eso, la mejor forma de llamar la atención de esos países ricos, y lo voy a repetir por enésima vez, de las naciones poderosas y de las naciones que nos presionan y las que nos exigen, la mejor forma de nosotros hacer que esa gente actúen es repatriando, haciendo lo que ha hecho Estados Unidos sin esos maltratos, porque no hay que llegar a maltratos. Ahora sí, la gente se resiste contra la autoridad misma que le persigue. Y entonces quieren lanzarle piedras o machetes o cosas de esos palos, entonces la autoridad tiene que actuar, porque usted no se va a dejar agredir. Ahora, si nosotros repatriamos, he dicho aquí, vamos a llamar la atención de esas naciones y esas naciones van a tener que actuar. Porque entonces Haití se convertiría más, todavía, más que en una sociedad inmanejable, en un verdadero volcán humano ahí, como esos volcanes que están en La Palma de España, en las Canarias. Eso se convierte en un volcán humano. Pero, ¿quién tiene la culpa de ese volcán? Nosotros los dominicanos porque repatriamos. Cuando tenemos la excusa de que Estados Unidos repatria, México repatria, Panamá, Colombia, Chile, Chile ha repatriado muchísimos haitianos. De los pocos que le han llegado a Chile, ha repatriado muchos. Chile. Imagínense nosotros, República Dominicana. Bueno. Señores, esos problemas de Catalina. Esos problemas de Catalina tienen que resolverse. Yo no sé por qué vía se ve el gobierno, qué es lo que está haciendo, porque se anunció la famosa auditoría económica y financiera, técnico-financiera de Catalina, pero eso no se ha hecho. Eso se anunció, no se ha hecho. Se anunció en campaña, se anunció en la transición, se anunció al principio del gobierno y se sigue anunciando y todavía no se actúa. Y Catalina, señores, no se sabe lo que se gastó. Yo leí un trabajo de Bernardo Castellanos, que es un ingeniero eléctrico de verdad, es una personalidad muy preocupada por los problemas eléctricos, básicamente, que es lo que él conoce bien y se desempeña Bernardo. Bernardo es un hombre serio, un buen técnico, con muy buen juicio. Y en el periódico digital Acento preparó un trabajo, pero un trabajo extraordinario sobre el fideicomiso de Catalina. Pero trató el caso de esas auditorías y de los gastos que se hicieron en Catalina y de las dificultades que tiene Catalina. Catalina ahora mismo, ese proyecto, está atravesando por un problema muy serio que es el suplidor de carbón, que parece que le ha fallado. Y esa planta creo que necesita alrededor de 300.000 toneladas de carbón. Imagínense ustedes. El suplidor creo que era de Estados Unidos. Colombia tiene también, suple carbón. Colombia ahí en Santa Marta, creo que en el muelle de Santa Marta o Cartagena o Barranquilla, exportan carbón por ahí, para el Caribe y las zonas de por acá. Ahora, ese problema de Catalina, no se sabe si la planta está bien o tan mal hecha. ¿Cuáles problemas arrastran? Porque tenemos 13 meses y no se sabe cuál es, en esa auditoría técnica, no se sabe cuáles son los desperfectos que tiene esta planta. Pero es que la autoridad tiene 13 meses gobernando el país y no va a pie con bola, uno ha dicho nada más firme sobre eso. Ese trabajo de Bernardo, que es un trabajo muy serio, repito, ahí pude ver qué costó, por ejemplo, el terreno. Dice Bernardo que el terreno se compró en 6 millones de dólares. Óigase bien, 6 millones de dólares se compró el terreno de Catalina. Y todo el mundo sabe a quién se le compró, porque eso fue uno de esos errores
Pero vaya usted a ver qué error del gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué lanzó esa planta ahí, en un terreno privado? Esa fue una de las grandes preocupaciones. Con un Estado que tiene tantos terrenos como tiene el Estado, o que tiene mecanismos jurídicos constitucionales para decir expropiar terreno y decir que es un terreno de utilidad pública. Y ya, ¿y cuál es el problema? Ah, pero parece que a esa familia no se le puede declarar de utilidad pública. Ningún terreno. Pero bien, 6 millones de dólares. Entonces, a la compañía SACE de Italia, 82.5 millones de dólares se le pagaron por una asesoría, unos trabajos de asesoramiento. Stanley Consulting, que es una empresa norteamericana que fue contratada para fines de supervisar la obra, 30 millones de dólares. El Banco Bandes de Brasil, o el Banco de Brasil, ese banco cobró una comisión de 6 millones de dólares por un préstamo que no se desembolsó. Óigase bien. Entonces, yo creo que esas son cosas que nosotros debiéramos saber, porque uno no sabe nada. Según Bernardo Castellano, el costo de Catalina serían 3.300 millones de dólares. Y eso es una suma verdaderamente astronómica para esas plantas que han traído tantos inconvenientes, y que la nueva autoridad que recibió esa planta, que recibió el proyecto, incluso con el administrador anterior desafiante, el administrador que estuvo al frente de Catalina en el gobierno de Danilo Medina, desafiante de lo bien que está hecha Catalina y lo bien que él administró y se manejó Catalina, y que dejaron una Catalina trabajando en forma milimétrica, que ahí no hay daño por ningún lado, y que si hay daño fueron ocasionados por la administración actual. Algo inconcebible. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas.
40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magali en el 809-350-6355. Bien. Bien, de las instituciones que han venido haciendo un trabajo efectivo en el gobierno, yo creo que aduanas, hay que reconocerle el trabajo de aduanas. Y uno pensaba que quizá el director de aduanas actual, como no tenía la experiencia de Estado, la experiencia administrativa, tal vez era casi un riesgo su nombramiento ahí, porque es un joven que se había dedicado más a la política y no tenía ese desempeño a través de una función pública. Y lo ha hecho muy bien. Aduanas está en un ambiente de recuperación de su efectividad, de su agilización, de la desaduanización de las mercancías. El propio administrador señaló que 8.240 y algo, 8.225, algo así, furgones habían sido despachados en un tiempo breve. Y eso está muy bien. En 24 horas salían, no sé, miles de furgones para los destinos de los importadores. Y eso está muy bien, porque la gente no sabe lo que es desaduanizar una mercancía. Yo no digo que sé, pero viví una experiencia en aduanas, en una oportunidad, que la República de China en Taiwán donó 320,000 quintales de arroz a la República Dominicana. Eso fue en el año 2005, 2006. Pero 2005, básicamente recuerdo el 2005. El Ministerio de Agricultura fue quien se encargó de desaduanizar esa mercancía. Sacarla del muelle, llevarla a los comedores económicos, una parte, otra al plan social del gobierno, creo que otra fue a INESPRE, no recuerdo bien, y a esos programas sociales de las Fuerzas Armadas, creo también, llegaron algunos, y ese plan social se encargó de distribuir todo aquello, y todo muy bien. Ahora, 320,000 quintales de arroz que llegaron no en bodegas de barco, porque son más fácil. Usted en una bodega, usted trae una cantidad enorme de arroz, porque la bodega tiene una capacidad en volumen alto. En sacos ya son las estivas, se hacen bien organizadas. Y los sacos salen con hay unos winches, unas grúas que van sacando las paletas cargadas de arroz, y esas paletas van directamente a los camiones, y esos camiones se dirigen a los almacenes y ya. Y bien, pero este arroz de Taiwán vino en furgones. Entonces, esos furgones era un problema para sacarlo del muelle. Y eso, señores, primero bajarlo del barco y ponerlo en un sitio X del muelle, en la rampa del muelle. Y de ahí, entonces, una grúa, montarlo en una cola de camión, una cosa de esta, un tráiler de arrastre, para ese furgón ir a destino. Ahora, ustedes saben cuántos furgones llegaron para traer ese arroz, más de 400 furgones. Imagínense aquella cantidad de furgones, no llegaron todos juntos, desde luego, pero los barcos venían continuamente, iban cayendo, como se dicen los barcos, en el muelle de Caucedo. Y entonces, ¿cuál era la dificultad? Montar ese furgón, montarlo en una plataforma
con un tráiler que lo jale. Pero a veces los sindicatos funcionan. Y yo busqué un sindicato, porque yo fui quien me encargué de eso, en el Ministerio de Agricultura. Y contratamos el sindicato de San Pedro de Macorís para darle vida a ese sindicato. Son exigentes también y ellos también, sus muelles le pertenecen y bueno, sus cargas oficiales tienen que ser distribuidas en forma equitativa entre los sindicatos, esos sindicatos de Boca Chica, el sindicato de San Pedro de Macorís, bien. Pero los camioneros estaban dispuestos. ¿Y cuál era el problema? Que las navieras no tenían plataformas. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo me tenía que desplazar al muelle de Jaina a pagar el despacho portuario Hispaniola, que me autorizaran en el muelle de Caucedo retirar la mercancía, cuando yo buscaba una plataforma fuera ahí al lado del muelle, en los parqueos del muelle, no habían plataforma. Entonces, si usted no saca ese arroz en el tiempo que le da esa organización que se llama Despacho Portuario Hispaniola, usted tiene que pagar un dinero, una fianza, un dinero por mora de la carga, precisamente muelle. Y eso yo recuerdo que el Ministerio de Agricultura tuvo que pagar 17 millones de pesos en impuestos a despacho Despacho Portuario Hispaniola. Se ganó todo el dinero del mundo. Esa empresa se gana muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque con esa cantidad de furgones se abruma, como se dice, el muelle, pero no hay plataforma. Y si usted no saca la mercancía en el tiempo que dicen ellos, que generalmente es breve, usted tiene que pagar y te castigan. Repito, 17 millones de pesos tuvo que pagar el Ministerio de Agricultura para poder sacar ese arroz del muelle. ¿Por qué? Por esa mora que se origina por la falta de plataforma. Los camiones estaban ahí, pero no había plataforma. Y usted no puede cargar un furgón de estos si no tiene una plataforma especial para él. Por eso digo que el saco tiene la ventaja que el camión sale directamente cargado con sus sacos de arroz o sus sacos de habichuela, lo que fuere, sale del muelle y se desplaza al destino que usted lo envíe. Y es más fácil, pero el furgón tiene que venir montado en una plataforma especial para él, para que esa carga sea segura. Es decir, que Aduanas, si logró despachar 8.225 furgones, me imagino que la organización de retiro, de despacho, y también me imagino que Despacho Portuario Hispaniola no cobraría tanto dinero o dejó de cobrarle a los consignatarios. Pero Aduanas viene haciendo un trabajo muy bueno. Y repito, ese es un ejemplo de que se está trabajando con buena orientación. Ahora, fíjense el contraste de instituciones. Por ejemplo, ese caso de educación sigue incidiendo, y más ahora que estamos en un foco, diríamos, en un foco de observación al desempeño del año escolar, del inicio del año escolar. Las dificultades no son pocas, pero los descuidos son muchos. Nosotros dijimos aquí desde el año pasado que el año escolar pasado fue un desastre, visto por la no presencialidad, por los problemas que eso eran muy obvios, muy de bulto, que todo el mundo sabe lo que es un apagón, que los barrios de la periferia y las zonas rurales lejanas carecen de energía eléctrica, que los muchachos no tienen acceso al internet y que iba a ser difícil que ese año escolar fuera fructífero teniendo esas dificultades, y menos tampoco que tenían las computadoras a mano, más los materiales educativos, anexos que se necesitan para fines de tener un buen desempeño escolar, la deserción escolar, la repitencia escolar, cómo se iba a manejar la repitencia o cómo se iba a manejar el alcanzar grados superiores, o sea, cómo pasar de grado, etcétera, etcétera. Todas esas cosas fueron complicaciones y decíamos que era que los maestros tenían sus problemas.
que la docencia es mala, deficientísima, y que me atreví a defender uno de los gobiernos más criticados por su dejadez, por su descuido con la educación nacional, que era el gobierno de Balaguer, el único gobierno que se ocupó de formar maestros de verdad. Porque los maestros en este país no tenían grados académicos universitarios, eran maestros empíricos prácticamente. Fueron buenos estudiantes en el bachillerato o iniciaban una carrera en la universidad, no la terminaban, tenían buenos conocimientos de matemáticas, otros tenían conocimientos de química, otros tenían buenos conocimientos de anatomía porque estudiaron hasta un tercer, un cuarto grado de la universidad, estudiaban medicina, dejó la medicina por asuntos personales o por problemas familiares, problemas, qué sé yo, de salud, lo que fuera, o económicos. Y esa persona entonces quedaba con un buen nivel y servía de maestro. Y eran excelentes maestros, pero no tenían el nivel académico universitario. El gobierno de Balaguer pagó universidades para que formaran los maestros, porque había conciencia de que el problema fundamental de la educación es el maestro, ni siquiera las escuelas, como yo decía aquí, ni siquiera el local. El local es una cosa buena porque es ideal que usted estudie en un local adecuado, cómodo, limpio, organizado, higienizado. Pero era lo que yo decía, en la escuela donde nosotros estudiábamos en Villa González era un almacén de tabaco con piso de tierra porque se quemó la escuela donde estudiábamos nosotros. Y eso no impidió que nosotros fuéramos estudiantes, no voy a decir sobresalientes, pero éramos estudiantes buenos por encima del promedio. Muchos ejemplos que están ahí, que huelga citarlos, de estudiantes de Villa González, hoy grandes profesionales de este país, que han dado la talla, probadamente han dado la talla en este país, y salieron de esas escuelas. Como yo también dije, la UNFU, ¿dónde se inició la UNFU? En un almacén prácticamente, como decía, un almacén de enfermos. En el hospital antituberculoso cedido por Balaguer y unos galpones de guardia de una brigada de la Guardia el 16 de agosto que estuvo ahí hasta la Revolución de Abril y que ahí se organizó la UNFU, señores. ¿Y qué universidad ganó espacio y prestigio como la UNFU? Dando clase en ese local. Pero era el local. Era la calidad profesoral, la calidad docente que tenía la UNFU. Y eso era una garantía de que lo que saliera de ahí, el producto de la UNFU, tenían que ser profesionales de verdad. Y hasta ahora no han fallado. Entonces, el año escolar está en apuros, no hay duda, porque el propio ministro ha señalado, bueno, que no se va a quedar un niño sin aulas. Y las quejas son de falta de aulas, escuelas que no pueden dar clases en ellas porque están deterioradas en condiciones deplorables, que faltan materiales educativos, que no hay pupitre, que no están sanitariamente, no están adecuadas. Es decir, problemas que debieron haberse corregido en todo un año que tuvo ese ministerio, porque es que eso era lo que yo decía en esta semana. Es que el gobierno está actuando, algunas agencias del gobierno están actuando como si el gobierno hace un mes que comenzó, pero es que el gobierno tiene 13 meses. Y parece que hay funcionarios que no se han dado cuenta de ello. Vámonos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Otra de las instituciones, y sigo en este tema porque es mucho lo que hemos hablado nosotros en estos 13 meses, sobre muchos de estos funcionarios que uno entendió desde el principio que no estaban al alcance de las responsabilidades depositadas en ellos. Ese fue uno de ellos, el Ministerio de Educación, porque siempre he puesto el caso de la tesis de Henry Kissinger. Los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Eso lo ha planteado Henry Kissinger. Y el propio Joaquín Balaguer aquí, maestro en asuntos de Estado, aplicó ese concepto del Estado, de manejar el gobierno, lo aplicó Balaguer aquí en forma brillante. Primero que la tesis empleada por Henry Kissinger. Es decir, que Balaguer, para mí, Balaguer ya conocía de lo que Henry Kissinger daba como tesis de Harvard, de la Universidad de Harvard. Pero bien, otra de esas instituciones que yo he señalado es Agricultura, porque en Agricultura se están haciendo las cosas como en forma a la carrera y medalaganariamente. Ahí no hay pensamiento, no hay planificación de las cosas como se tienen que hacer y como debieron haberse hecho hace tiempo, ya un año, porque tenemos un año en esto. Entonces se actúa como por impulsos. Yo le he llamado las 4P del problema ahora mismo que tiene Agricultura. Porcina. Todo el mundo ha visto el problema que surgió con este descuido y con aquella prepotencia que se manejó, diríamos, las cancelaciones de técnicos, que ya de eso hemos hablado, porque en forma indiscriminada se comenzó a votar gente allí. Bueno, hay que votarlo, vótenlo del cargo, y vaya a votar gente. Vino ese problema y entonces a esconder que habían votado gente. Entonces, como quien dice, a tratar de reclutar en la sombra a muchos de los expulsados o votados del cargo público. Entonces, comienza esta campaña. Bueno, vamos a matar los cerdos y vamos a indemnizar a los productores de cerdos. Bien. Y vamos a seguir con la política, vamos a organizar comisiones para comenzar la política de erradicación de la fiebre porcina y el control de los daños. Bien. Ya pasa el tiempo, se va estabilizando, se piensa que se está estabilizando la gente y bueno, no va a estar todos los días con el mismo tema. Y aquí que se desplaza un tema, una noticia la desplaza a otro, el mismo día, como se dice. Pero el ministro de Agricultura, que repito, actúa en forma empírica, viene y sale con una declaración de que la fiebre porcina africana está bajo control,
que están en zonas que ya están bajo control y que ya prácticamente está controlado y que eso ya es días para erradicar ese problema del país. Entonces dice la Asociación de Productores ayer, dice que no es así, que agricultura va atrás y ellos van, que la fiebre porcina va adelante y agricultura va atrás. Y entonces, y no me digan que es mentira. Por aquí creo que lo vi, no sé si lo tengo en un periódico de esto. Pero hay un anuncio que vi de una de estas asociaciones, de los porcicultores. Aquí está, que son gente que desde el principio han estado dando la cara por esta enfermedad. Exigen agilizar atención de focos de PPA. Los productores de cerdo afiliados a la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas, ADOGRANJA, demandan de las autoridades agilizar los procesos de intervenciones cuando un foco de la peste porcina es detectado. Además, solicitan ampliar las empresas que participan en la pignoración ejecutada por el gobierno con la finalidad de liberar el mercado. Para la cantidad de focos que hay y la velocidad de acción de las autoridades, la enfermedad va adelante de la ejecución, expresó Luis Brach, presidente de ADOGRANJA. Esas fueron la gente que desde el principio dijeron que estaban dispuestos a colaborar con la autoridad. Entonces el ministro dice que ya eso está bajo control y ellos dicen que la enfermedad va adelante y los ejecutores van atrás. ¿Qué quiere eso decir? Que gana terreno la enfermedad. Y entonces, ¿a quién le creo? Entonces yo tengo que creerle aquí a quién, a los productores que son los que tienen el problema encima, son los que están viviendo el problema. Primera P. Segunda P. Plátano. El problema hoy es de los productores de plátano, que yo tengo unas imágenes ahí. Eric, tú tienes una imagen de plátano. No sé si tú la puedes conseguir, me la puedes colocar ahí en la imagen, en pantalla. Si la encuentras, me la pones, por favor. Pero el plátano es un cultivo que cuando el gobierno llegó, este nuevo gobierno, encontró una mala política de gestión sobre el cultivo de plátano, porque entonces no se sembró plátano, hubo muchas dificultades, parece que el gobierno se descuidó, el gobierno de Danilo Medina, el Ministerio de Agricultura no tuvo a tiempo y no hubo plátano. Entonces el gobierno tuvo que enfrentar esa crisis del plátano, el gobierno de don Luis Abinader. Eso motiva, cuando el plátano se estaba vendiendo a 35, 40 pesos una unidad de plátano, no hay duda que eso motivó a muchos productores a sembrar y agricultura a facilitar la siembra. Pero yo creo, no son esas, no, son unas imágenes que yo envié de un video de la finca de uno de los mejores productores de este país, de los mejores técnicos de este país, que es el ingeniero Hurtado Serrata. Está por ahí, pero es una pena que yo no lo advirtiera con tiempo. Pero unas plantaciones como esas de Hurtado Serrata, del ingeniero Serrata, son plantaciones para tenerle garantía de que el plátano no se puede deprimir a los precios que se ha deprimido. ¿Por qué? Porque se sembró a lo loco. Todo el mundo dice vamos a sembrar plátano porque eso es lo que va a dar negocio, pero todo el mundo sembrando plátano al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Lo que está pasando ahora, que el plátano a nivel de finca no vale nada, vale un peso. 1,000 pesos vale un millar de plátano. O ponga usted 1,500 pesos, peso y medio, un plátano. Se vende a 10 pesos por la intermediación y hasta 13 pesos se vende en los supermercados por el exceso de intermediación. Pero los productores están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque agricultura comenzó a facilitar material de siembra a uno, otro a sembrar por su cuenta. El Banco Agrícola presta dinero, tasa cero, etcétera, etcétera. Y entonces lo que han hecho es fomentar más plátano del que realmente se necesita. ¿Y qué ha pasado? Exceso de producción. Por mala planificación, ahora están los productores con el agua al cuello, como dicen. La papa, pasó lo mismo con la papa de Constanza. Compraron papa las autoridades de agricultura o de INEP, pero yo asumo que agricultura. Compró papa para proteger a los productores, pero la papa no le dieron salida. La dejaron almacenada en Constanza, esperaron la cosecha. Ahora llegó la cosecha de papa en Constanza y ahora está la papa que no tiene precio. Y los productores con el agua al cuello de nuevo. Entonces, ¿cómo se puede manejar
¿Cómo se puede planificar la agricultura actuando así? Entonces, todo un riesgo. Así no se puede trabajar, si no se planifican los cultivos. Las inversiones que se van a hacer, porque son inversiones, incluso la misma banca oficial que facilita el crédito, corre riesgo. Falta de planificación se llama eso. Entonces yo le llamo papa, plátano y porcino. Pero me queda el pollo. Agricultura anunciando que a 72 pesos la libra de pollo, pero el que no paga 85 y 90 pesos por una libra de pollo. Entonces, el pollo importado, ¿dónde está el pollo que se importó? ¿Qué ha pasado con el abastecimiento del pollo? ¿Por qué el pollo está tan caro? Porque está bien que los commodities han subido, pero es que un bushel de maíz, que son 56 libras, vale 5.40, menos de 6 dólares. Un bushel de maíz. Pero aquí el bushel de maíz ha llegado a 8.80 dólares, 8,80 dólares, y el pollo nunca llegó a esos niveles. Me dirán, bueno, pero que el dólar estaba a 50, a 45 o a 40. A 44, pero el dólar andaba a 50. Ahora el dólar está más o menos estable. Y entonces, bueno, les invito a que vean la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo este domingo. Además, el blog, la pregunta, que es una lectura obligada de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. La defensa interminable. Ese es el título de la pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.